Bueno, hola chicos, buenas tardes. Como vimos en la clase anterior, habíamos visto un poquito de Excel, eh, que era una planilla de cálculo, que está dentro del paquete de Office, que es un libro, que es una hoja de cálculo. Identificamos bien qué era una columna, qué era una fila, cómo se llamaba la intersección entre fila y columna, que se llamaba celda. Bien, hoy vamos a ver un poquito más de esto que era de las operaciones simples, ¿sí? Las operaciones simples de matemática, las más comunes como la suma, la resta, la división y la multiplicación. Vamos a ver algunos ejemplos, ahí yo les muestro lo que es Excel. Yo acá lo que realicé es un cuadrito con algunos números y acá puse las operaciones básicas, que es la suma, como lo identificamos acá en Excel con el signo de más, la resta con un guión, la división con la barrita, la multiplicación con la famosa estrellita, asterisco, ¿sí? Bien, acá como pueden ver, yo hice unos números para hacer el cálculo de la suma, la resta, la división y la multiplicación dentro de Excel. Como saben, acá en Excel nosotros para utilizar una función siempre tenemos que decirle a Excel que vamos a usar una función y la manera para que Excel identifique que vamos a utilizar una función que en este caso sería la suma de estos dos números, le tenemos que colocar un igual. Porque si nosotros hacemos, por ejemplo, 3 más 4 y le damos Enter, no me va a calcular, no me va a tirar el resultado de Excel. Por eso le tenemos que avisar a Excel que vamos a agregar una función. En este caso vamos a utilizar el igual. Siempre que agreguemos una función en Excel, se utiliza el igual, ¿sí? Hacemos igual, agregamos le hacemos clic al primer número que queremos sumar, le agregamos el signo de la suma y hacemos clic en el segundo número donde queremos sumar. A eso le hacemos Enter y fíjense que automáticamente nos va a dar el resultado de esa suma. Si en ese caso nosotros acá, por ejemplo, en la celda B2 le cambiamos el número, le agregamos un 6, por ejemplo, le damos Enter, fíjense que automáticamente, acá mismo en el total, nos sumó sin seleccionar las celdas que habíamos seleccionado anteriormente. Bien, vamos para la resta. Hacemos lo mismo. Le decimos que vamos a hacer una función que es una resta, le agregamos el primer número a restar, le agregamos el signo menos y le agregamos el segundo número a restar. Le damos Enter, fíjense que ahí me dio el resultado de la resta. ¿Por qué es importante que yo les decía de colocar el igual y seleccionar las celdas? Por este tema. Si yo acá pongo el 8, fíjense, y le hago el 6, me va a hacer la resta. Está bien, porque tengo estos dos números. Pero si en ese caso yo cambiaría acá, en el 6, le pondría un 5 y le doy Enter, fíjense que no me cambia acá arriba, acá abajo, perdón, no me da el resultado 1, sino sigue siendo el resultado de 8 menos 6. Por eso lo importante es tildar la celda que vamos a restar para que lo haga automáticamente el Excel, ¿sí? Bien, vamos a hacer ahí. Con el tema de la división es lo mismo, agregamos el igual, agregamos el primer número que vamos a dividir, agregamos la barrita y el segundo número que queremos dividir. Le damos Enter y nos va a dar el resultado de la división. Con la multiplicación es lo mismo, hacemos clic acá, le agregamos la estrellita, le agregamos el 6, le damos Enter y fíjense que automáticamente me hizo la multiplicación.
Esto es de las operaciones, como yo les venía diciendo acá, que son las operaciones básicas de Excel. Fíjense que podemos sumar más números, la resta, la división y la multiplicación. Es algo sencillo que generalmente lo piden para hacer, por ejemplo, una suma de dos números o tres máximos eh, para que podamos utilizar. Bien, el siguiente paso son las operaciones complejas. En las operaciones complejas sirven para calcular, por ejemplo, acá es la suma en bloque, ¿sí? Nos da la sumatoria total de un grupo más grande de celdas. Fíjense que yo ahora les voy a mostrar, vamos a ir a la hoja 2, ahí le sumamos un poquito. Imagínense que trabajamos en un supermercado o en alguna administración y nos piden hacer la suma de muchas celdas, porque tenemos muchos empleados, por ejemplo, entonces tenemos que hacer la suma. Imagínense que esto es un ejemplo nada más. Si tienen que hacer una sumatoria, no sé, de 100 números, no es correcto agregar, por ejemplo, la primera celda más la segunda celda más, así. Y así sucesivamente con todas las celdas, fíjense. Si bien nos va a dar el resultado que corresponde, eh, no es correcto hacerlo porque nos va a llevar mucho más tiempo, ¿sí? Lo correcto es la suma en bloque. ¿Cómo se hace la suma en bloques? Bueno, ¿se acuerdan que siempre que yo les dije acá que vamos a utilizar una función, siempre tenemos que agregar el signo igual, ¿sí? Excel tiene ya una función que es una autosuma, ¿sí? Para no molestarlos y mostrarles de dónde la pueden buscar, lo más fácil es escribir la palabra suma, abrimos paréntesis, y lo que vamos a hacer es agregar desde donde queremos que empiece. Podemos hacer dos opciones. Podemos hacer clic acá desde donde queremos que empiece a sumar, y después con dos puntos le decimos hasta dónde, ¿sí? Fíjense que ahí me puso el dedo porque no le dije hasta dónde, entonces le digo hasta acá. Y ahí cierro paréntesis y me da la suma de todos esos números. Esa es una opción. La otra opción, fíjense, ponemos de nuevo el igual, ponemos la palabra suma y lo que vamos a hacer es agarrar desde donde queremos sumar, uy, perdón, los paréntesis siempre, abro paréntesis y decimos, yo quiero sumar desde acá y con el mismo mouse voy a arrastrar hasta abajo a decirle que hasta acá quiero que me sume, ¿sí? Cerramos paréntesis y le damos enter. Fíjense que me dio el mismo resultado, la diferencia que en este agregamos desde hasta donde, sin olvidar los dos puntitos, y en este solamente seleccionamos con el mouse. Bien, hasta ahí vamos bien. Fíjense que acá sí lo pueden visualizar bien. Bien, acá tenemos otras operaciones que las anteriores decían, esta va a ser la suma en bloque, vamos a ponerle acá, bloque. Y después tenemos el máximo, mínimo y promedio. El máximo lo que va a hacer es buscar entre todos los números que tengamos nosotros, vamos a copiar estos,
entre todos los números que tenemos en una determinada fila, va a buscar el máximo número, ¿sí? Pero ¿cómo le decimos a Excel que nos busque el máximo número? Siempre acuérdense de colocar el igual, que es donde vamos a utilizar la función, ¿sí? Hay una función que se llama max, que devuelve el valor, como dice acá, de una lista de valores, ¿sí? Esto funciona para números, no para texto. Abrimos paréntesis y le decimos, como recién, como hicimos el de suma en bloque, le vamos a decir que desde acá arrastramos con el mouse hasta donde quiere que busque los números máximos. Cerramos paréntesis y le damos enter. Fíjense que ahí me va a dar el número máximo que está en esa columna, ¿sí? Si yo, por ejemplo, acá cambio este número y le pongo un 20 y le doy enter, fíjense cómo cambia acá, que me da el número máximo, acá vamos a poner, que me da el número máximo de esas columnas. ¿Sí? Fíjense que del 10 pasó al 20 porque yo le cambié acá de esa columna el número. ¿Sí? Lo que es el mínimo da lo mismo, digamos, la diferencia que acá nos va a dar el mínimo resultado de esta columna. ¿Sí? El número más chico viene siendo. Colocamos igual y lo que vamos a hacer, vamos a poner la palabra min, que es de mínimo. ¿Sí? Abrimos paréntesis y le decimos desde dónde hasta dónde queremos que nos calcule el mínimo. Le damos el cierre del paréntesis y le damos enter. Fíjense que el mínimo va a ser un 2. Si nosotros le ponemos menos 1, me va a decir que el mínimo es el menos 1. ¿Sí? Bien, el promedio. Ponemos igual, vamos a poner el promedio. ¿Sí? El promedio lo que hace es devolver el promedio de todos los números que tengamos. ¿Sí? ¿Cómo se hacía el promedio? Sumábamos todos los números dividido 100. Perdón, sumamos todos los números dividido la cantidad de números que nosotros estamos promediando. ¿Sí? Para no hacer esa cuenta que lo hacíamos generalmente a mano, acá Excel tiene la función de promedio y lo hace solo. ¿Sí? Lo único que hay que escribir es prom, abrimos paréntesis y le decimos que desde dónde hasta dónde queremos que promedie un resultado. ¿Sí? Esto generalmente se utiliza cuando tenemos notas, que vamos a hacer ejercicio capaz de notas así de algunos alumnos, y tenemos que sacar el promedio a ver cuánto es el promedio que tiene de todas las notas. ¿Sí? Cerramos paréntesis y fíjense, le damos enter. Esperen, promedio eh, promedio es la palabra completa acá. ¿Sí? En algunos Excel, los más viejitos, le tomaban el prom. Fíjense, ahí me dio el promedio del total de todos los números. ¿Sí? Por ahora vamos a dejarlo hasta ahí. Yo les voy a mandar ejercicio para que puedan practicar lo que es la suma común y la suma en bloque, que sería esto. Sacar un máximo, un mínimo, un promedio. Y vamos a hacer seguramente alguna resta, alguna multiplicación. ¿Sí? Bueno.